Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El Crocoelium dendriticum es otra especie que encontramos como afecta al ser humano, pero curiosamente con un hospedador accidental. También llamada como la pequeña duela hepática porque es bastante similar, su ciclo biológico es terrestre, eso sí, comparado con los anteriores que eran de vida más acuática. Este tipo de ciclo biológico incluye a los rumiantes, que son los hospedadores definitivos, habitualmente con el Dicrocoelium dendriticum, como digo, pero otros herbívoros e incluso los humanos podemos actuar también como casi hospedador definitivo en algunos casos. Comenzando con la ingestión de los huevos embrionados por parte del primer hospedador intermediario, que en este caso son los caracoles terrestres, en el interior de ese caracol la larva miracidio se libera hasta formarse como cercaria. Allí es ingerida por una hormiga, normalmente de la especie Formica fusca, la cual actúa como segundo hospedador intermediario y donde se enquista a metacercaria. Al ser la hormiga ingerida por el hospedador definitivo, que también ocurre mucho, ahora que comemos insectos y demás, la cercaria abandona su estado enquistado en duodeno y migran hacia los conductos biliares donde madura a un gusano adulto. Esto produce que haya una serie de manifestaciones clínicas que suelen ser leves y asintomáticas si es una infección más grave porque puede dar un cólico biliar, un dolor abdominal, una colecistitis, fibrosis, abscesos hepáticos, una obstrucción biliar con estreñimiento barra diarrea también, o flatulencias y vómitos que también pueden ir acompañadas. Como somos un hospedador accidental, realmente para nosotros no va este tipo de parásito, pero sí que nos interesa saber cómo podríamos diagnosticarlo, pues por métodos directos con la coprología, ya sabéis, el análisis de las heces siempre es importante en los parásitos, y es importante descartar el parasitismo espurio o pseudoparasitismo por ingestión del hígado crudo o en mal cocinado en algunos casos por el consumo de carne de vaca y otros herbívoros. Así que la dieta ausente de hígado pues también puede favorecer en medio punto como tratamiento de profilaxis, porque el tratamiento de hospedadores definitivos pues siempre tengamos en cuenta que pasa y sobre todo en nosotros por eso, por mantener, como decía antes, las medidas higiénico-sanitarias, controles de calidad de la comida y demás. La epidemiología es curiosa porque en este tipo de parásito es cosmopolita, es de baja prevalencia, como digo, en humanos porque somos hospedadores accidentales. Los herbívoros, excepcionalmente el humano, se infectan al ingerir también hierbas como el pasto, las hortalizas y las verduras, con hormigas que tienen alas metacercarias, y los caracoles terrestres, normalmente los que más aparecen como el primer hospedador intermediario son el Zebrina spp, el Zionella spp y la Helicela spp. Son las especies más comunes. El tratamiento, como en los casos anteriores, es con praziquantel y la alternativa es el triclavendazol. La fasciola hepática es conocida comúnmente como la duela hepática de la oveja o la duela hepática común, que es un parásito en herbívoros y en el ser humano y se caracteriza por poseer un ciego muy ramificado. Se extiende hasta el extremo posterior del gusano adulto y también aparece la fasciola gigántica, que aparece muy asociada con esta porque es conocida como la duela hepática gigante. También causa la fasciolasis y su distribución se centra principalmente en Europa, Asia y África. El ciclo biológico en cualquier caso es que los huevos no embrionados son eliminados por los conductos biliares o bilis y por las heces y embrionan en el agua donde liberan a la larva del miracidio que penetra en el caracol acuático, el cual es el primer hospedador intermediario. Este
va a llevar a la larva miracidio a evolucionar hasta el esporocisto y la redia y llegan así al estadio de la cercaria natatoria, que es liberada al medio acuático. Las cercarias se enquistan en metacercarias en plantas acuáticas como los berros y en otras especies, pero principalmente en estas. El hospedador definitivo adquiere la infección al adquirir estas plantas acuáticas que contienen a las metacercarias. Se desenquistan por tanto en el duodeno y migran a través de la pared abdominal hasta la cavidad peritoneal y el parénquima hepático y llegan a dar esa infección en los conductos biliares y el tejido hepático, donde alcanzarán el estadio del gusano adulto. Las manifestaciones clínicas de las fasciolasis se caracterizan por una infección hepática y de los conductos biliares, como hemos comentado, y tienen una fase crónica y una fase aguda. La fase aguda es la sintomatología que se debe a la migración de la larva desde el intestino hasta el hígado. Como consecuencia de la migración se producen náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, escalofríos y dificultades para respirar. También pueden producirse hepatomegalia y dolor en el cuadrante superior derecho, ¿vale? Que es justo donde vamos a encontrarnos la ubicación del hígado, si lo pensáis. Y si tenéis un poco la anatomía humana en mente. Y aquí se ve también en el dibujo. Durante la fase crónica, una vez que los parásitos se establecen en los conductos biliares, los síntomas se hacen más discretos y la inflamación y obstrucción de los conductos biliares se pueden desencadenar en una inflamación hepática de la vesícula biliar y pancreática. Algunos parásitos atraviesan las áreas erosionadas de los conductos e invaden el hígado para producir focos necróticos conocidos como lo que llamaremos carcoma hepática. Y en esas infecciones graves es posible que la infección secundaria por bacterias pueda llegar a dar también una cirrosis hepática. El diagnóstico normalmente, como hemos comentado hasta ahora, se da por coprología, por los huevos operculados y distinguibles de otras especies, y por métodos de serología, es decir, hacer inmunotinciones, ELISAs y demás, también nos va a decir mucha información de qué parásito tenemos delante. La epidemiología, en concreto, tiene más que ver con que sea un parásito cosmopolita, la infección humana es poco frecuente y se suele dar más en zoonosis de animales herbívoros. Zonas de cría de ganado ovino y vacuno, en las que vive el caracol, que actúa como el primer hospedador intermediario. Normalmente el Cymnaea spp es la especie más, es el género, más común. En Europa con normalmente la Limnea truncatula es la especie más genérica o que más se encuentra en este tipo de ciclo biológico del parásito. Los brotes epidémicos guardan relación sobre todo directa con el consumo de plantas acuáticas, como digo, o como he dicho anteriormente, mejor dicho, con los berros que albergan a las metacercarias. ¿Cuál es entonces la profilaxis o la forma de prevenirlo? Pues evitar la ingestión de berros o plantas acuáticas crudas, el tratamiento de hospedadores definitivos siempre, mantener las condiciones higiénico-sanitarias y los controles de calidad de toda la comida vida y por haber, y la modificación del medio externo en el sentido de lavar las plantas, claro. El tratamiento normalmente suele utilizarse el triclavendazol, aunque antes se utilizaba más bien el praziquantel. Lo que pasa que se vio que este tipo de parásito resistía bastante, tenía como un poco de resistencia al praziquantel, entonces se utiliza actualmente el triclavendazol. Y si no funciona, excepcionalmente el bitionol. La Fasciolopsis buschii, que es otra especie de trematodo intestinal más grande incluso que el que acabamos de mencionar, más frecuente y de mayor importancia médica, es conocido como la dona intestinal gigante. Los huevos no embrionados salen de las heces, van a alcanzar al agua dulce para poder dar la larva miracidio. Esta va a dar su infección en el caracol, que es el hospedador intermediario. Este va a ser el que va a evolucionar a las siguientes fases del ciclo vital, que son el esporocisto y la redia, hasta llegar al estadio de cercaria. Esta va a llegar a la vegetación acuática, que será el segundo hospedador intermediario, y llegará a formarse como la metacercaria, que es la forma infectante. La infección del hospedador definitivo es la ingestión de estas plantas acuáticas de castañas de agua, llamadas así, que transportan esas metacercarias, se desenquistan y transforman en trematodos adultos en el duodeno del individuo humano al que estén infectando. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar asociadas a este tipo de
de parásito, pues son los síntomas, dependen en principio un poco de la carga parásita que tengas, pero lo más grave que te puede llegar a pasar es que te produzcan inflamación, úlceras y hemorragia. Las infecciones graves provocan incluso molestias abdominales semejantes a una úlcera duodenal y diarrea, y también pueden producir malabsorción similar a la de la giardiasis, y pueden producirse también una obstrucción intestinal con una eosinofilia muy marcada en los análisis. La infección puede conducir a la muerte, aunque solo en raras ocasiones, ¿vale? Muy, muy raro, de hecho. Normalmente las formas de diagnóstico son principalmente mediante los análisis de las heces, en este caso, y son huevos grandes, dorados y operculados que son muy característicos, indistinguibles con respecto de la fasciola hepática porque pueden llevar a mucha confusión, pero una vez ya descartamos cómo te has infectado, se puede saber relativamente fácil. Distribución en principio para la epidemiología restringida en los países asiáticos. El caracol del género Planorbis y Segmentina actúan como los hospedadores intermediarios. Los cerdos son la principal forma de llegar, es decir, nosotros en realidad somos un poco hospedadores intermediarios, accidentales, porque nosotros los seres humanos somos hospedadores accidentales, pero realmente el hospedador definitivo de naturaleza es el cerdo, si acaso el perro y el conejo, que actúan a veces también como reservorios en zonas endémicas. Los humanos se infectan al pelar con los dientes la cáscara de las plantas acuáticas y así es como se introducen. El tratamiento con praziquantel, como hemos visto en otros casos, y si no funcionara porque tenéis resistencias o cualquier cosita, niclosamida. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.